Bueno, y con este tema, ese no es un tema, ese es un temazo. Solo te quiero amar de Calle Ciega. Así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. A través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Así es, buenos días a todos. Empezamos con costos de hospitalización y tratamiento para el COVID son impagables por los venezolanos. Enfermarse en Venezuela, ya lo hemos venido hablando, es un lujo, y más aún cuando se trata de esta pandemia COVID-19, ya que los elevados costos que derivan de la hospitalización o tratamiento son impagables para la mayoría de los venezolanos cuyos ingresos no superan los $3. La hospitalización son otras estadísticas que va en ascenso, pero con un factor añadido. Son muy pocos las personas que pueden pagar. Ya en la hospitalización pública no hay cupo. Los venezolanos afectados por el SARS-CoV-2 se han visto obligados a pagar entre $500 y $1,800 por un día de clínica, por lo que han tenido que acudir a la colaboración de familiares, amigos, hasta conocidos, crear los famosos GoFundMe. Por este GoFundMe hemos visto pasar personas a pie, personas famosas, personas del medio, personas reconocidas que se han visto en la necesidad debido a que un día de hospitalización supera los $1,500. De momento no existen planes de financiamiento que cubra los costosos tratamientos para atender esta enfermedad, y adicionalmente no hay suficientes seguros que la persona pueda pagar en dólares y que le ayude a subsanar económicamente este proceso que dura o puede durar entre 8 semanas, 2 semanas si entra digamos en un estado crítico, y luego unas 6 semanas más de recuperación. Entonces es lamentable cómo el pueblo de Venezuela no puede tener acceso a la salud privada por falta de recursos y a la salud pública porque está inexistente, desmantelada y descuidada. Y Omar Prieto alerta sobre la reventa en dólares de bombonas de gas en el estado Zulia. Pues el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, exhortó al presidente de Gas Zulia, María, a estar atento ante la reventa de las bombonas en esta entidad. Pues a veces entregamos a las bombonas y además entregan aguas, abajo nos quieren revender. Esto pues es lo que ha venido denotando el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto. Hay que estar pendientes, Óscar Vázquez, sea esa tu responsabilidad, activa la inteligencia social. A esto lo ha venido añadiendo también. Asimismo, también sostuvo que a pesar de los esfuerzos que hacen por llevar las bombonas, y vienen un vivo que se hace llamar revolucionario, y no lo es, a revender estas bombonas totalmente en dólares. Esto pues es el llamado que viene realizando Omar Prieto, donde alerta que estas bombonas se vienen vendiendo a precio de dólar en el estado Zulia. Lamentable, porque realmente la empresa de gas debería suministrar o tener suficiente inventario para cubrir la demanda. ¿Por qué suceden los mercados negros, los mercados paralelos, las extorsiones y estas ventas en dólares ilegales? Por eso mismo, porque no hay suficiente abastecimiento de cilindros para la demanda en Venezuela actualmente. En otro orden de ideas, el 80% de las empresas y comercios en Lara padecen la escasez del gasoil. Habíamos hablado de los agropecuarios, ¿sí? Los agropecuarios necesitan el gasoil para el manejo de sus tractores y poder trabajar con su cosecha. Ahora se expresa en la Cámara de Comercio del Estado Lara, porque dicen mantener funcionando calderas, maquinarias e incluso plantas eléctricas en las empresas y comercios en el estado requieren del gasoil, que está muy escaso, por lo que durante las últimas semanas, cuando se han presentado el déficit del combustible, se han visto golpeados hasta el punto que toman alternativas y horarios de contingencia para no mermar la producción.
Estos horarios de todas formas repercuten en la capacidad productiva de cada empresa. Giorgio Reni, presidente de Fede Cámaras en el estado Lara, dijo que el 80% son unas 2.000 empresas, o sea, ya ha mermado las empresas que aún se mantienen de pie y solamente el 80% está siendo afectado, o sea, solamente el 20% está allí como luchando con esta deficiencia de gasoil. Se encuentran afectadas. El 80% también abarca el sector primario, como la agricultura, la ganadería, cuyos representantes también son golpeados de manera directa por falta de combustible. Algunas empresas hacen una lista de actividades laborales que deben priorizar a la hora de tener el combustible ya en sus tanques, para que ninguna de sus áreas queden vacías. Entonces, esto es lo que pasa al comercio en Lara y en todas partes de Venezuela. Esto es porque lo están expresando, pero es en todas partes de Venezuela que se debe sortear cómo garantizar la producción. Y Américo de Gracia anuncia la fecha y hora de su regreso a Venezuela. Esto lo venía él comentando hace aproximadamente un mes, que iba a regresar nuevamente a Venezuela. Pues el dirigente señaló que la oposición debe organizarse para establecer unas candidaturas únicas y unitarias en las próximas elecciones del 21 de noviembre, las cuales podrían ser definidas en sus primarias. Américo de Gracia, pues el diputado de la Asamblea Nacional electo en el año 2015, anunció este lunes que la fecha y hora de la entrada y de regreso a Venezuela, pues tras mantenerse exiliado en Italia desde el año 2019. Regreso a Venezuela el jueves 10 de junio a las 7:30 por el Maiquetía. Esto es lo que ha escrito Américo de Gracia en su cuenta en Twitter. También dijo que hace unas semanas que está dispuesto a participar de estas elecciones regionales y municipales el próximo 21 de noviembre, como bien se ha dicho, las elecciones van para esta fecha, no como el 14, como lo habían dicho en alguna primera instancia, que ni siquiera tenían la injerencia para tomar ese dato. También ha manifestado su deseo de postularse como candidato a la gobernación del estado Bolívar. Señaló que la oposición debe organizarse para establecer estas candidaturas únicas y unitarias que podrían ser definidas en unas primarias. También ha precisado que las primarias deberían efectuarse entre el 1 y el 30 de julio, porque en agosto comenzarán las postulaciones formales ante el Consejo Nacional Electoral. Esto pues ha venido dando de qué hablar, porque sabemos que Américo de Gracia es un gran dirigente y que también puede estar recibiendo la misma dosis que recibió Leocenis García al ingresar por La Guajira, que fue esa retención. La de Leocenis fueron 24 horas, pues Américo de Gracia también se expone en este momento a que el gobierno de facto de Nicolás Maduro tome una retención en algún momento. Además está anunciando la hora y el día, 10 de junio a las 7:30 de la mañana. Esto quiere decir que aún se debe estar más alerta ante esta situación. También ha dicho que el secreto para derrotar las pretensiones del CNE 6040, donde se ha partido, es que las candidaturas unitarias, esa es la vacuna y la propuesta de Guyana Libre. Si las cúpulas partidistas no se unen, lo que haga, pues se lo hace directamente es al pueblo. Esto es lo que ha venido también agregando. Así que en esta nota debemos tener muy pendiente que él va a ingresar a Venezuela bajo una serie de riesgos muy precisos, porque sabemos que el gobierno de Nicolás Maduro va a utilizar esa entrada y además que lo va a hacer por Maiquetía. Correcto. Es posible también que, como su discurso viene alineado a favor de las elecciones electorales, de medirse a través de urnas de este sagrado derecho que es el voto, pues no suceda, sí puede suceder algo muy corto como pasó con Leocenis García, pero se hace indispensable evaluar qué está haciendo el CNE. Ya estamos en los últimos 6 meses para el proceso electoral y sale en las notas de prensa que el CNE empieza a abrir espacios o puntos de atención para el registro de los nuevos electores. Las personas que desde la última vez que se hizo el registro han cumplido su mayoría de edad. Allí ya nace la primera crítica contra este nuevo CNE. Están abriendo
1.000 puntos de registro cuando hay 1.450 parroquias en todo el territorio, bajo un esquema, tenemos que acotar que existe un COVID-19 que no debería hacer que las personas se trasladen de una parroquia a otra, evitar esa movilización de personas. Entonces, realmente las primeras medidas que está tomando este nuevo CNE están dejando mucho de qué hablar, porque volvemos a lo mismo, hay problemas de planificación y de matemáticas básicas. 1.000 puntos de registro versus 1.450 parroquias en el total del territorio. Entonces, ¿qué pasa con las otras 450 parroquias? Van a hacer mover al personal, a las personas, arriesgándose a lo que es el COVID-19, arriesgándose obviamente a no tener transporte, porque el transporte también se paraliza, a ralentizar el proceso, o vamos a estar frente a un CNE que realmente está interesado en que el registro sea 100% de las personas que han cumplido la mayoría de edad en este trayecto de tiempo. Y hablando del CNE, pues este martes se consignará la solicitud para activar el mecanismo de referéndum revocatorio. La Comisión Nacional Promotora del Referéndum Revocatorio a Nicolás Maduro, pues acudirá este martes al Consejo Nacional Electoral con el fin de consignar esta solicitud para activar el mecanismo regulado en el artículo 72 de la Constitución. Dicho artículo, pues se trata de la facultad que tienen los ciudadanos para revocar este mandato a un funcionario electo, como ejerce además sus funciones de forma contraria a lo establecido. Este 24 de mayo pues se cumplieron 3 años de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo que alteró el artículo 231 de la Constitución, que fija el 10 de enero como la fecha de inicio del periodo presidencial. Así lo ha señalado César Pérez Vivas, exgobernador del Táchira y uno de sus protectores. Sin embargo, también apuntó que en este periodo, si se analiza desde la perspectiva de quienes están en el poder, comenzó el 24 de mayo del año 2018, porque en ese día fue que se juramentó Nicolás Maduro. Y el Movimiento Ciudadano por el Referéndum Revocatorio dice que el político y abogado venezolano ha manifestado que el Movimiento Venezolano por el Revocatorio lo estamos integrando personas de diversos orígenes políticos, gremiales, profesionales, académicos, dirigentes de la sociedad civil y además dirigentes estudiantiles. Asimismo, también han indicado que entre el único objetivo de este movimiento es la posible activación del referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. Así que este es el referéndum revocatorio que se empieza a consignar en el día de hoy en el nuevo CNE. Y está hablando Gabriela y audiencia, en las cifras de trabajadores de la salud fallecidos por el COVID-19, pues se acerca a los 600, y eso lo habíamos venido hablando en el día de ayer, preciso con Rodrigo Cabezas, con el tema del COVID-19, cómo se están generando estas alertas. Y el fin de semana el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que el 90% del personal del sector salud ha sido vacunado, una cifra de que lejos luce pues totalmente imposible, tomando en cuenta la poca cantidad de dosis que han recibido y además que han arribado al país. A 582 llegó este martes la cifra de trabajadores de la salud fallecidos por el COVID-19 en el país. Esto lo ha informado la ONG Médicos Unidos de Venezuela, que difunde pues estos datos para contrarrestar el hermetismo del régimen de Nicolás Maduro. 16 muertes de trabajadores sanitarios se registraron recientemente. También ha precisado la organización que hace días pidió al presidente interino Juan Guaidó, reconocido por más de 60 países como encargado, que se reactivara el plan Héroes de la Salud para poder ayudar a este sector salud. Pero ante eso también se han venido realizando una serie de manifestaciones, y esto en el estado Monagas, el diputado José Mendoza de la Asamblea Nacional Legítima solicita la implementación de un plan de vacunación masiva en Venezuela. Escuchemos lo que dice el diputado José Mendoza. Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, José Antonio Mendoza, exigió desde las afueras de la gobernación chavista un plan de vacunación masivo para la población. Hoy estamos desde la gobernación del Estado Monagas exigiendo un plan de vacunación masivo para todos los monaguenses, en representación
de los maturinenses, representación de todos los venezolanos, como Asamblea Nacional, exigiendo vacunas contra el coronavirus. Son vidas las de venezolanos que se están perdiendo. Las instituciones del Estado no dan respuesta. Son mentiras y mentiras las que se le dicen a los monaguenses, a los venezolanos. Y por eso nosotros estamos acá, alzando nuestra voz, siguiendo en la calle, movilizados, invitando a todos los monaguenses que se movilicen. Nicolás Maduro prometió en el primer trimestre que habrían 10 millones de vacunas para los monaguenses, para los venezolanos. Y hoy vemos que es una total mentira. No han llegado las vacunas, no permiten el ingreso de las vacunas en Venezuela. Son vidas, repetimos, las de venezolanos que se están perdiendo. Miles y miles de venezolanos fallecen en Venezuela. Por eso, desde acá, los venezolanos, los monaguenses, primero justicia, siguen movilizados en las exigencias, en las necesidades del pueblo venezolano. Vamos a continuar en la calle haciendo todo lo que tengamos que hacer hasta que haya un plan de vacunación masivo y se le den respuestas a las problemáticas. El parlamentario enfatizó que las prioridades del régimen son otras, por lo tanto seguirán alzando la voz por un plan de vacunación masivo. Los diputados están en la calle haciendo denuncias, demandas, acompañando al pueblo, y en esta oportunidad vamos a ver a la diputada María Hernández de la Asamblea Nacional Legítima denuncia un nuevo ecocidio en el estado de Anzoátegui. De suministro de recolección de agua segura, de sector sólido, de agua, de modo público, en competencia municipal. Correcto. A 20 puntos, presidente. Yo lo que quería preguntar si ustedes están definiendo la competencia según la Constitución. Ahora bien, ¿qué ha pasado en los últimos años en Venezuela? No solamente el chavismo, también antes, ¿ok? Sí. Pero recuerda, antes mandaban los adecos y los copillanos hacían caso. Mandaban los copillanos, los adecos hacían caso. Yo estoy aquí como la comisión de ambiente. Cuando leo ecocidio, eso tiene que ver con ambiente, con vida, y por eso estoy acá, ¿ok? Y esto es algo institucional, pero también quiero dejar un poquito de formación. Lo que dijo la señora Marlene es correcto. Nuestra Constitución dice que la competencia del servicio de agua, que es algo vital, el agua es lo que nos tiene vida, es de la municipalidad, porque la Constitución de nosotros establece que nosotros somos un país federal. O sea, el gobierno debe estar mucho más cerca de nuestras comunidades, en las gobernaciones y en las alcaldías, en las parroquias. Pero eso en Venezuela, y sobre todo en los últimos años, no ha sido así. Se ha revertido todo hacia el poder central. Y las hidrológicas, aunque tengan el nombre del Estado, la hidrológica de Monagas, la hidrológica de Anzoátegui, la hidrológica, están en manos del poder central. Y cuando usted quiere reclamar algo legítimamente, como ustedes tienen que reclamar lo que está pasando acá en su comunidad, porque es un ecocidio, pero también es un genocidio, ¿ok? Cuando ustedes tienen que reclamar esto, entonces no hay a quién reclamarle. No hay a quién reclamarle, porque ni la alcaldía, ni la gobernación tienen, a pesar de que tienen competencias constitucionales, no tienen ni los recursos ni la capacidad de ejercer esos recursos y de aplicarlos para el bienestar de la población. Y eso es algo. Nadie puede reclamar, nadie puede hacer ningún comentario porque todo está bajo el gobierno, bajo un gobierno que tiene todo bajo su control y nadie puede reaccionar ante estas situaciones, nadie se puede quejar. Y eso, como lo decía la diputada María Hernández, en la Constitución pues está establecido que usted tiene el derecho a la vida, tiene el derecho a tener un buen suministro de agua, que es vital tener usted un suministro de agua. Entonces ahí está ese trompito que se ha venido moviendo durante muchos años. Esto no es ahora, eso hace muchos años que el gobierno tiene todo enclaustrado para él solo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Será porque te quiero, de Carolina, un merenguito a esta hora de la tarde para amenizar siempre Venezuela, Venezuela siempre. Bueno, seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia,
de nuestras redes sociales oficiales. Pero tenemos en línea telefónica a nuestro invitado, a Miguel Enrique Otero, periodista, presidente del diario El Nacional, además presidente del bloque de prensa de la Asociación de Prensa Principales de Venezuela. Miguel, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, Miguel, nos atañe un tema bien importante, que es la demanda que se ha venido presentando por Diosdado Cabello al Nacional y cómo se ha venido manejando todo este accionar del gobierno. Cuéntanos un poco qué está haciendo el Nacional para liberar todo este gran peso que lleva encima. Bueno, es que eso está lleno de irregularidades. Primero, es una demanda por difamación de una noticia que no publicó el Nacional originalmente, se la publicó el ABC de España y después la repitieron 80 periódicos, entre ellos el Nacional. Y Diosdado Cabello no demandó a ninguno de los otros periódicos internacionales ni demandó a ABC. Y esa era lo que decía la nota, es que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal del estado de Nueva York. Ahora, ¿qué pasa? Que primero, que eso fue publicado después de que lo publicó el periódico ABC, pero segundo, que 3 años después la DEA dictó una orden de captura a Diosdado Cabello por narcotráfico y ofrece $10 millones de recompensa a quien le ayude a capturar ese narcotraficante. O sea, eso es lo que dice la DEA. Entonces, obviamente la tal difamación no fue difamación. Y después que ellos manejan, Diosdado Cabello maneja a los jueces como le da la gana, porque en Venezuela no hay justicia, llegaron a una indemnización de un monto brutal, absurdo, que es estos $13 millones, que no explican cómo llegaron a eso, y antes de que el tribunal hiciera alguna gestión de cobro, se presentó los soldados, o sea, un contingente de guardias nacionales con armas largas, entraron al edificio, lo ocuparon, sacaron a la gente, cual es un atropello que no tiene nombre. O sea, todo es una irregularidad y todo es la intención de Diosdado Cabello y del régimen de acabar con la libertad de expresión y de cerrar el gran periódico que todavía queda en Venezuela publicando las cosas. ¿Al régimen se le ha vuelto una obsesión el periodismo en Venezuela? ¿Cómo lo calificas, Miguel Enrique? Sí, es así, pero ellos tienen su estrategia, que es esta estrategia de hegemonía comunicacional, que no es sino el modelo cubano en largo plazo, y han ido cerrando los medios, impidiendo que los medios publiquen cosas, censurando. En fin, Venezuela es un país prácticamente acabado, apagado para la libertad de expresión, no queda casi nada, quedan rendijas. Ellos no lo hacen como las dictaduras tradicionales que cierran todo, sino que lo han hecho poco a poco hasta llegar a este nivel donde ya casi no existe nada. En alguna ocasión logramos visualizar un video que estaba realizando Diosdado Cabello en su programa, donde a manera de burla y a manera de charla decía que él le iba a cambiar el nombre al Nacional cuando fuera de él, pero en este momento él sale a decir que solo le dejaron una estructura totalmente vacía, que no existe nada que le compense el precio de los $13,3 millones que tiene que pagarle el Nacional a él, pero que va a retener algunos bienes de los propietarios. ¿Cómo está esa situación? La realidad es que eso es totalmente falso. Hay una rotativa y están todos los equipos para operar la rotativa. Eso no se puede mover. Eso está ahí. Que no estaban unos muebles que él quería. Bueno, eso no tiene mucho valor. Lo que no había eran los muebles, pero todo lo que es el aparato técnico para hacer un periódico está ahí y espero que no lo deterioren, que no lo dañen, porque ese edificio lo vamos a recuperar. Pero según él, eso se va a convertir eso en una universidad. ¿Cómo estás viendo? ¿A uno le parece irrisorio la forma en cómo toman las cosas, en cómo se apropian de las situaciones y del trabajo de la gente que ha creado este periódico, que ha manifestado durante muchos años lealtad al periodismo? Bueno, imagínate lo que puede ser una escuela de periodismo dirigida por Diosdado Cabello. No tiene ningún criterio.
y la rotativa, en la cual él ha enseñado ya un periódico con el nombre ese, El Mazo Dando, con el mismo formato del Nacional. O sea que él piensa utilizar la rotativa, si es que se lo dejan y si no la destruye antes, para sacar su propio periódico. Yo creo que nunca va a poder hacerlo, pero él va a intentarlo. Claro que sí. En Miguel. En el caso en que no recuperemos el edificio. Correcto. Miguel, una pregunta. Aparte, sabemos que tú eres directamente afectado como directivo, como empresa. Sabemos que se afecta la comunicación, más aún la comunicación de la libertad de prensa en Venezuela con la caída, digamos, con este desalojo arbitrario de El Nacional. Cuéntanos, ¿quién más ha sido afectado? Leíamos algo sobre que este desalojo también afectó a algunas empresas que estaban dentro del mismo edificio y también a cuántas personas, digamos, cuál es la planta ahorita de El Nacional entre trabajadores, periodistas que aún quedan en el medio. Sí. Bueno, la verdad es que había unas empresas, porque es un edificio muy grande, empresas que tienen unos espacios alquilados, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo con El Nacional. Obviamente eso no tiene nada que ver. Pero como entraron con un ejército, con unos soldados, con armas largas, pues ellos desalojaron al Nacional y desalojaron a las empresas que están funcionando ahí, que no tienen nada que ver. Son empresas que tienen espacios alquilados, como en todos los edificios grandes. Ahora, ¿qué viene para El Nacional? Sabemos que estamos a nivel de web. ¿Qué viene para El Nacional? ¿Cuáles son esos proyectos? Porque no se va a quedar ahí, El Nacional sigue creciendo. ¿Qué otras cosas va a seguir realizando? Bueno, en estos momentos somos una web, pero somos una web desde hace 2 años, cuando ellos nos impidieron comprar papel prensa. Ahora nosotros vamos a seguir sacando nuestra web, eso no altera en nada la web. Y podemos hacer un periódico impreso en algún momento con imprentas que hay en el país. Tampoco eso lo pueden evitar. Ellos nos han hecho un daño patrimonial terrible porque han tomado el edificio y han tomado la rotativa tradicional nuestra. Pero eso no nos para como medio de comunicación. Seguiremos actuando y seguiremos haciendo el trabajo que hemos hecho siempre. ¿Cuáles, Miguel Enrique, cuáles son esos 3 ejes principales que están manejando el poder en Venezuela y que están acabando primero con las ONG, que están acabando con el periodismo? ¿Cuáles son esos 3 ejes que han podido encontrar durante todo este trabajo que se ha venido desarrollando y desempeñando a nivel de periodismo, a nivel de prensa, a nivel de medio de comunicación, como lo es El Nacional? En Venezuela el poder no es algo que está totalmente, que es vertical. O sea, no es como las dictaduras tradicionales. En Venezuela hay una fractura y hay territorios, tanto en la administración pública como en el espacio físico, que no lo controla nadie. Y además en el mismo gobierno hay 3 ejes distintos de donde el poder se divide. Uno es el Ministerio de la Defensa, con el Ministro de la Defensa, que tiene a su cargo una cantidad enorme de empresas donde generales y coroneles manejan esas empresas, que es un área de poder gigantesco, un eje gigantesco. Tiene a Maduro, que es el presidente, y tiene los ministros, y es sobre el que se apoya toda esta estructura de la FARC, del ELN, de los iraníes, de los cubanos, de los rusos, de los chinos, toda esta cuestión exterior que están insertadas en Venezuela. Y tienes a Diosdado Cabello, que maneja los jueces, maneja el partido, maneja los ingresos del país, porque su hermano es el que maneja los impuestos, maneja parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿quién es el que tiene más poder ahí? En este caso, el que tiene el poder más operativo es Diosdado Cabello. Estos que negocian con Maduro para unas elecciones o para lo que sea, no están negociando con gente equivocada. Tienen que negociar con Diosdado, que es el que les sabotea las negociaciones. Eso quiere decir que quien está en primera línea es Diosdado Cabello y no Nicolás Maduro. Bueno, es muy sutil, hay que ver. Ellos se reparten el poder y no se tratan de no pisarse la manguera, pero es un poder fracturado. Un poder fracturado donde para algunos aspectos unos tienen más control que otros.
no es así como cuando estaba Chávez, que él era el jefe de todo el mundo. En este caso, Maduro no es tan jefe como era Chávez. ¿Cuál es ese mensaje ya finalmente, Miguel Enrique, para toda la audiencia de Siempre Venezuela, quienes están a través del dial y quienes están a través de las diferentes redes sociales, para que continúen leyendo El Nacional y además de esa migración que se ha venido extendiendo a nivel mundial? El Nacional siempre va a seguir informando y siempre va a seguir informando sin cortapisa. Es la referencia informativa sobre Venezuela. Entonces, entre este mundo del internet, donde hay noticias falsas, donde hay noticias no confirmadas, donde todo el mundo pone lo que le da la gana, y bueno, yo no estoy criticando eso, pero uno tiene que buscar fuentes confiables, y el Nacional no solamente es una fuente confiable, sino que además es una fuente que no tiene cortapisa y que informa verazmente todo lo que está pasando. Miguel, por acá me realiza una pregunta un oyente: ¿qué tan cierto es que el hecho de no haber permitido que vender el Nacional sea una represalia que lleven contra el Nacional? Bueno, esto es crónica de una muerte anunciada, porque obviamente si nosotros no le vendíamos esto como a los narcotraficantes cuando llegan y quieren comprar una finca, y o se la venden al precio que ellos ponen, que por lo general es mucho mayor que el costo de la finca, o te dicen, no la quieres vender, perfecto, entonces vamos a reprimir, te vamos a matar, te vamos a secuestrar, lo que sea. Es algo parecido y nosotros lo sabemos, pero nosotros no íbamos a dar nuestro brazo a torcer. El Nacional es algo demasiado importante para que estos señores con dineros públicos mal habidos lo vayan a comprar. Y estoy seguro que este régimen va en algún momento a terminarse, a caer, y nosotros resurgiremos como el ave fénix, será el gran periódico de Venezuela, y publicaremos el titular: Venezuela regresa a la democracia. Ese es un puntico bien clave, ¿no, Miguel Enrique? Poder decirle al pueblo venezolano, cuando cambie todo esto y cuando caiga ese gobierno, aquí estamos para darle esa información. Exactamente, así lo haremos, no tenga la menor duda. Y mientras tanto lo estamos en la web, y la web no nos la pueden cerrar. Podemos hacerlo en Venezuela como lo estamos haciendo ahora, y podemos hacerlo en Bogotá o en Cúcuta o en Miami, donde nos dé la gana. Si la cierran en Venezuela, pues se abre en otro lado, ¿no? Eso no hay ningún problema, claro, porque él ha estado... Es que no la pueden, han estado interviniendo cerrar. Eso, ¿no? Sí, ellos bloquean de vez en cuando, pero a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, a través de WhatsApp, la gente se entera de todo, porque eso no lo pueden bloquear. Miguel Enrique, queremos agradecerte por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Habíamos estado desde hace días intentando esta comunicación, poder conocer la opinión directa de qué era lo que estaba sucediendo y de lo que está pasando con el Nacional. Queremos desearte una excelente tarde, que Dios los bendiga. Gracias. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales. Correcto, seguiremos con María Corina Machado. Nosotros no estamos lidiando con políticos, sino con criminales. La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que la situación que vive Venezuela por las políticas del gobierno de Nicolás Maduro es una batalla en donde los venezolanos no estamos lidiando con políticos, sino con criminales. Estos criminales le declararon la guerra al propio pueblo venezolano. Esto lo indica María Corina Machado en una entrevista realizada el día de hoy por el periodista Sergio Novelli. Asimismo, la dirigente política aseguró que se le ha entregado nuestro territorio a estas bandas criminales y salir de ellas para recuperar el país que teníamos no será fácil. La única manera que estos criminales cedan el poder es cercarlos, negociar desde una oposición de poder de parte que sea fuerte. Y en cuanto a la posición venezolana, señaló que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de fuerzas opositoras en la actualidad. A mí no me queda claro qué es lo que busca el segundo acuerdo nacional, y hay quienes transmiten una simulación de lucha, pero no están en el frente de batalla ni defendiendo a los venezolanos. Machado manifestó que si algo
pide la sociedad venezolana es seriedad en la dirección política. Hay que hablar con la verdad, necesitamos una oposición más fuerte. Nada le es más útil al régimen que una farsa electoral y un nuevo diálogo. Que no se hayan logrado los objetivos puede ser culpa en parte del itinerario y de los aliados. Eso es lo que mencionaba en el análisis político que realizaba el día de hoy María Corina Machado. Ciertamente se necesita unidad, seriedad, contundencia, aplomo, resistencia y muchos otros valores en una unidad única que rescate la confianza de los venezolanos que siguen dentro del territorio y de los que estamos afuera. En Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro compañero Alan Peralta. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Me llama la atención esta nota, esta información basada en una encuesta reciente de Data Analysis presentada por Luis Vicente León. 72,8% de los venezolanos creen que la sanción al diésel aplicada por el gobierno norteamericano, prohibiendo su intercambio por petróleo, no ha producido ningún cambio político en el país, mientras que el 69,4% indica que sí ha generado escasez para el transporte de alimentos, medicinas y otros bienes básicos. Repito, esta es la visión que tiene la gente de Data Analysis a partir de una encuesta realizada de manera reciente. Estas sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos, si bien son directamente orientadas hacia la sanción de aquellos que considera son personas que han estado vinculadas a violación de derechos humanos en Venezuela, poco a poco se ha ido transformando la visión de sanciones individualizadas a sanciones generalizadas. Y el gobierno de facto de Nicolás Maduro ha sabido aprovechar esta oportunidad para acusar al gobierno de los Estados Unidos de estar generando algún tipo de presión sobre la población venezolana con estas sanciones. Pero lo que sí es cierto es que la industria petrolera venezolana está en un nivel de deterioro tal que no es capaz ni siquiera de producir los propios combustibles que necesita el país para el mercado interno. Una clara demostración de lo que hemos visto durante los últimos días han sido las protestas y los señalamientos del sector industrial y el sector agroproductivo del país, indicando la falta de combustible y cómo esta falta de combustible afecta la producción agrícola nacional, agropecuaria nacional. Entonces, no se le puede echar la culpa a las sanciones, se le debe echar la culpa a quien tiene la culpa realmente, al gobierno de facto de Nicolás Maduro, que ha terminado por destruir la industria petrolera, otrora una de las más grandes empresas internacionales, pero que durante los 22 años del chavismo ha venido decayendo, de una producción promedio de 3,5 millones de barriles de petróleo diarios que se tenían en el año 99 hasta ahora, en el año 2021, cuando la producción apenas supera los 500,000 barriles diarios. Esto es la verdadera razón de la destrucción de la industria petrolera y de la situación de falta de combustible y diésel en el mercado venezolano. No es culpa de las sanciones, es culpa de un gobierno que de manera irresponsable ha venido destruyendo poco a poco una industria. Miren lo que dice la gente de Fedecámara. El sector agroalimentario de Venezuela necesita 30,000 barriles diarios de gasoil. Y uno dice, un país con las mayores reservas internacionales de petróleo no puede producir 30,000 barriles de diésel diario teniendo 7 plantas refinadoras en toda Venezuela. O sea, allí es donde está la verdadera razón de la destrucción del país. El vicepresidente de FEDENAGA, Luis Parado, informó que tuvieron una reunión con la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, manifestándolo que el rebaño nacional, que está por el orden de 11 millones de cabezas de ganado, y el índice de producción del país necesita por lo menos un promedio de 30,000 barriles diarios de diésel para poder satisfacer las necesidades del mercado.
Esto lamentablemente no ha tenido respuesta por parte del gobierno nacional y cada vez se agrava más la situación, como en el estado Lara, en donde los productores han tenido que salir a decirle directamente al país que están en agonía por la escasez de combustible, por la escasez de gasoil. Según Giorgio Reini, presidente de Fedecámaras Lara, el 80% de las empresas y comercios de este estado se han visto golpeados por la escasez de combustible que ha arreciado durante las últimas 2 semanas. Explica que esta situación retrasa los procesos de producción y distribución de al menos 2.000 empresas solamente en el estado Lara. Entonces, uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que la culpa no es precisamente de las sanciones norteamericanas al país, a las individualidades del país, lo que está produciendo la falta de diésel. Lo que realmente está produciendo la falta de diésel en Venezuela es la incapacidad, la destrucción, la manera política como se ha manejado la principal industria del país y sobre todo un proceso de deterioro y agravamiento de tal magnitud que habría que invertir 11.000 millones de dólares solamente para la recuperación de una industria que otrora fue la principal empresa productiva del país. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a esta hora hacemos pausa comercial y musical. Bueno, y con este tema musical iniciamos esta segunda hora por Tres Mujeres Yo Vivo de Dumar Alcure. Un tema bien interesante, bien movido para iniciar este enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM a través de la voz de la Gran Colombia 1400 AM y de nuestras redes sociales oficiales. Síganos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Saludar en el Control Master a Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, y a esa audiencia que siempre nos sigue en esta hora en la voz del Río Arauca 1110 AM. Y en otro orden de ideas, continuando con este bloque de noticias, la plataforma unitaria pues respalda acuerdos para solucionar esta crisis. ¿Puede devolverse la democracia? Pues la plataforma unitaria emitió un comunicado para respaldar el acuerdo nacional para solucionar la crisis que se está viviendo en Venezuela y se hace indispensable para frenar la crisis humanitaria que afecta a todo nuestro pueblo y conseguir una salida política que permita el reencuentro y la necesaria convivencia pacífica que inicie una nueva etapa de democratización en Venezuela. Pues así lo viene reseñando este comunicado y en este sentido también la plataforma unitaria manifestó 4 puntos en referencias a este acuerdo. Que se alcance un acuerdo que permita aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo, que contribuya con la reinstitucionalización del país, que contenga un cronograma electoral con condiciones y que permita que los venezolanos podamos decidir libremente para nuestro futuro. Ese es el primer punto. Segundo punto, para ello que se inicie cuanto antes un proceso de negociación con una agenda totalmente integral. Tercero, este proceso puede estar apoyado por todos los sectores políticos y sociales del país. Y como cuarto punto en esta agenda, que la comunidad internacional acompañe y apoye activamente este proceso de negociación. Asimismo, también agradecieron al gobierno de Noruega por el trabajo profesional y además imparcial que han venido realizando para que inicie este proceso de negociación, así como el apoyo de la comunidad internacional. Y los invitamos a continuar pues apoyando esta iniciativa que podría ser la que produzca el regreso a la democracia de nuestra patria. Esto es lo que ha venido mostrando este gran trabajo que viene realizando la plataforma unitaria para respaldar este acuerdo de soluciones y de esas soluciones a esta crisis social, política y económica que viene atravesando Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza.
Bueno amigos, seguimos en este recorrido por Venezuela constatando la situación en la que están nuestros paisanos venezolanos. Y en la línea tengo a Walter Briceño. Él es un luchador social y hace un trabajo importantísimo a nivel de información, y en sus trabajos destaca la situación que viven los habitantes de Maracay. Walter, gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido a Siempre Venezuela. Bueno, buenos días aquí en Venezuela, en Maracay. Agradecido por esta oportunidad que nos das, verdaderamente muy agradecido. Y bueno, aquí andamos en las calles, por estas calles de la Maracay en ruinas, mi hermano. Danos una radiografía de la situación de Maracay que no dista de la situación general del país. Bueno, fíjate bien, nosotros llevamos una campaña desde hace 2 años y algo, antes de la campaña, precisamente la Maracay en ruinas. Maracay en ruinas, Aragua en ruinas, el país está en ruinas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de la Maracay en ruinas? Caminamos, andamos por las comunidades y vemos la problemática que vive la comunidad aragüeña. Por ejemplo, con el tema de las aguas negras, con el tema de las aguas blancas, el tema de la vialidad y muchos problemas que tienen las comunidades, el tema de la electricidad. Por ejemplo, en el Castaño se está yendo la electricidad hasta 3 y 4 veces al día. Allí en la lagunita, problemas terribles, allí en la cooperativa que tú conoces ese sector, con problemas de aguas negras terribles, o sea, colapsada toda pero no de una calle, de toda una comunidad. Igualmente en las acacias, ¿entiendes? Ahorita estoy en el Calicanto. Bueno, en Calicanto no hay agua, sin agua, y en el Castaño, que acabo de publicar un brote de aguas blancas en plena vialidad. O sea, una indiferencia total por parte de las autoridades municipales, que solamente andan por allí haciendo trabajo de pañito, lo que decimos pañito de aguas tibias, pintando brocales, podando maticas, o sea, haciendo un trabajo, digamos, electorero, como lo publiqué ayer. Pero los problemas que tú vas a ir viendo, porque te voy a enviar material, más de lo que te he enviado a través de las redes, puedes ver la verdadera situación de Maracay. Y nosotros no andamos haciendo política, no andamos por descalificar un gobierno, sino mostrando la realidad que viven las comunidades, es decir, la otra cara de la moneda. La otra cara la otra cara la otra cara que pinta el gobierno municipal o el gobierno regional. De todos esos problemas que tú denuncias, Walter, ¿cuál es el que más siente las comunidades? El problema que más siente la comunidad, disculpa que te lo diga, son todos. Porque cada comunidad tiene 2 o 3 problemas. Un problema fatal y grave que no se ha podido resolver y que empecé a denunciar ante la pandemia es el tema de la basura, el tema de los desechos sólidos urbanos. O sea, no se ha podido controlar, y en tiempos de pandemia, como siempre lo digo, en tiempos de emergencia sanitaria, no es posible que haya basura en las calles. Que hay basura en las calles. En Maracay está colapsada de basura por focos y vertederos de basura en las calles, porque ahora los camiones no pasan por las comunidades. Entonces, las compactadoras, hermano querido, eso sí acabó. Las compactadoras ahora, como lo puedes ver en alguna de las denuncias que hago, se recogen camiones volteo, sin ningún tipo de medida sanitaria. Los que recolectan la basura, que yo he dicho que tienen que ser los primeros que tienen que vacunarse después de los médicos, porque están al contacto diario. Incluso yo saqué una denuncia antier sobre las condiciones que los trabajadores de las urbanos andan encima de esa basura, comen encima de la basura, andan sin realmente un buen sistema de protección de bioseguridad. Entonces, es una tragedia la que viven estos trabajadores. Ahora, si alguien preguntara cuántos se han contaminado de coronavirus, nadie sabe. Ajá, a eso quería llegar, Walter. El tema del coronavirus, ¿qué información tienes al respecto? ¿Cómo está esa situación? Bueno, aquí en Venezuela ha habido un repunte, en Aragua y en todos los estados,
según lo que publican las mismas autoridades y los medios de comunicación digitales. Porque aquí la prensa, ya tú sabes cómo es aquí en Venezuela, aquí la prensa está lanzada totalmente. Aquí nadie se atreve a decir nada, aquí nadie se atreve a denunciar nada, porque como decía el amigo aquel que hablábamos, de la persona que hablamos anteriormente, tú y yo, hay una guerra psicológica, ¿me entiendes? Ajá. Hay una guerra psicológica y la gente tiene un miedo. Uno que está en la calle muchas veces... Al respecto de eso que me dices del miedo, ¿has sido amenazado en algún momento por el trabajo informativo y periodístico que tú haces allá? No, nunca. Decir lo contrario es falso, nunca he recibido ni una llamada por equivocación de amenaza. Porque andamos en un trabajo serio, Es más, alguien decía, mira, más bien todas las autoridades les alerta dónde están los problemas, porque ellos mismos los engañan a veces la misma gente que trabaja con ellos. ¿Alguno de esos problemas que tú has denunciado, Walter, le has hecho seguimiento y en algún momento le han resuelto? El 80%. El 80%. Porque así como denunciamos, incluso de aquí un rato que te voy a enviar ese material, voy a la calle Páez, que ahí duramos denunciando, yo le llamo tronera. O sea, aquí, como lo hablamos en Venezuela, a lo huecos, una tronera que teníamos denunciando ahí como 6 meses, se dignaron en repararla. Y entonces me voy allá, digo, por esta calle de la Maracay de Ruinas, fueron atendidas nuestras denuncias. Porque como denunciamos una cosa, también reconocemos seriamente que las cosas se han resuelto y tal vez allí haya el respeto por parte de estas autoridades, de parte de este gobierno hacia mi persona. Porque yo hago la política, como siempre lo he hecho en mi vida, y tú lo sabes, seriamente. Walter, se ha convocado a un proceso... Disculpa, para terminarte de hablar de que no te respondí exactamente con el coronavirus, bueno, por supuesto que ha habido repunte, pero yo me digo, no va a haber repuntes, hermano, con tanta basura en la calle. ¿Tú crees que esos señores que andan ahí montados en los camiones, si alguno de ellos se contagia porque ni siquiera le han hecho la PCR, ni siquiera hay una información, porque tú dices, mira, han fallecido, hay tantos contagiados en el sector salud, pero estos señores que son miles, no solamente en Maracay, en el país, miles, ¿hay algún control? No hay. Un señor de esto puede estar contaminado, contamina a la familia, los sitios que va a recolectar la basura, porque la basura hoy día no es la misma basura, lo mismo de desecho orgánico, residuos, no son los de antes, porque antes no había coronavirus y antes no botaban tapabocas, no botaban todo lo que es material médico quirúrgico en la basura, y eso es un foco de contaminación, ¿o no es así? Así es. Ya para cerrar, el tema político, Walter, ¿cómo se observa la motivación de la gente para participar en ese proceso? Mira, el sistema político es complejo, muy complejo. A veces está mientras más cerca más lejos y mientras más lejos más cerca. Es decir, muchas veces ven la luz del túnel y después lo es más oscuro que como estaba. Sí. Ahorita en este momento, esperar, se hablan de unas conversaciones de un sector opositor, que es en el sector que yo creo, en el sector que lidera el presidente Guaidó. Hay unas conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver en qué van y terminan esas conversaciones, como ha dicho por la salvación nacional, porque este es un tema, mira, bien complejo y bien difícil, que a la final el que sufre es el pueblo. Sí, señor. Bueno, Walter, nos quedaron varios temas pendientes. Quiero agradecerte. Este es un país, para hacer rápidamente, que la inflación es una inflación hasta en dólares, y con eso te lo dejo ahí. Sí, señor, así es. Bueno, Walter, agradecido, es Walter Briceño, dirigente de allá, y bueno, líder comunicacional allá en el estado de Aragua, en Maracay. Mis amigos, desde acá, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Hasta un nuevo contacto. Bueno, este fue el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro compañero Alan Peralta. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. El autodenominado protector del Táchira, el diputado nacional electo en las elecciones fraudulentas del pasado mes de diciembre, Freddy Bernal, ha dicho muy tajantemente un anuncio
y este anuncio es que no se va a permitir la venta de café colombiano en el territorio del estado Táchira. Y esto, pues, él lo dice, afirma que se debe a una medida de protección de la caficultura venezolana, de la caficultura tachirense en este caso. Pero vale la pena recordar varias cosas. El estado Táchira era sede durante muchos años del Fondo Nacional del Café, y el Fondo Nacional del Café precisamente se desarrollaba en el Táchira porque el Táchira era el estado de Venezuela con mayor producción cafetalera de todo el país. Venezuela, para que ustedes tengan una idea, hace algunos años, precisamente en los años previos a la llegada del chavismo al poder, Venezuela exportaba café, era exportadora del café, y eso le daba cupo en la Organización Internacional del Café, con sede en Londres. Desde allí se fijaban los precios de los productos, de este grano a nivel internacional, y Venezuela, como exportador de café, tenía cupo en esta organización. ¿Qué pasó? 22 años después, la cultura cafetalera venezolana se ha ido aniquilando prácticamente. Como todo sector del país, el chavismo metió su mano y destruyó a uno de los sectores más potentes, más productivos de Venezuela. Fíjense ustedes que la cosecha del año 2020-2021 fue de 380.000 quintales, un retroceso de más de 100 años. Así lo afirma Vicente Pérez, director de rubro café de FedeAgro, quien indicó que el periodo de cosecha de café que tocaba desde octubre del 2020 hasta aproximadamente el primer trimestre de este año ha sido el peor de todos los tiempos. Explica que para el año 1800 Venezuela recogía 800.000 quintales y esta vez apenas se logró recoger 380.000. Pasamos de tener una producción de más de 3 millones de quintales apenas a 380.000 en todos estos años del chavismo. Pérez comentó que con el volumen de café que se produce, la mayoría de los caficultores recurren a unas máquinas secadoras a base de gasoil, pero como ha estado ausente, este café quedó con mal olor, con mal fermento, y esto se traduce en una baja de la calidad. Los consumidores notarán que la calidad del café venezolano de su preferencia no es la misma, y a veces el fabricante no es el culpable. Atribuye estos inconvenientes el señor Vicente Pérez a los problemas que tiene el país para producir. A veces no se agarra café maduro sino verde, por un problema de costos, donde los productores contratan a menos obreros. Pero toda esta reflexión viene a raíz de la decisión anunciada en un principio por el señor Freddy Bernal. Prohibir la venta de café venezolano, café colombiano, alegando que esta presencia de este café colombiano en territorio venezolano produce la destrucción de la caficultura nacional, es una nueva mentira. Una mentira que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es, señor Bernal, la realidad es, señor gobierno chavista, que la caficultura venezolana ha venido atravesando durante los 22 últimos años un proceso de destrucción absoluta, masiva y total, producto de políticas erradas. Una de ellas fue la eliminación del Fondo Nacional del Café y su sede en el estado Táchira, supuestamente para buscar mejores condiciones para los caficultores, y la verdad verdadera es que hoy por hoy producimos mucho menos café que el que producía Venezuela hace 100 años. Una situación que es evidente y que demuestra a las claras que esta no es sino una nueva mentira del gobierno chavista en estos tiempos. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y con este tema musical, por ahí estaban preguntando que qué dolía Dolores de Arnulfo Briceño. Seguimos
En Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Ya en este último pedazo de esta torta de 4 fases, pues continuamos con más información. Migrante venezolano falleció cuando cruzaba a pie la frontera entre Chile y Bolivia. Pese a las extremas temperaturas y a la pandemia del COVID-19, la zona de la frontera pues se ha convertido en los últimos meses en un ritual habitual para que extranjeros lleguen a este territorio chileno. Una mujer venezolana pues muere mientras cruzaba a pie la abrupta frontera entre Chile y Bolivia, convirtiéndose así en la 7ª migrante fallecida en un paso no habilitado en lo que va de este año. La víctima, de 59 años de edad, viajaba junto a su familia y se encontraba atravesando el paso fronterizo entre la pequeña localidad de Colchane en Chile y Pisiga en Bolívar. Esa es una zona andina a más de 360 metros de altura sobre el nivel del mar. Pese a las extremadas temperaturas y a la pandemia del COVID-19, pues esa parte de la frontera se ha convertido en estos últimos meses en ese ritual habitual de estos extranjeros que llegan a Chile totalmente irregulares. Así, estos pasos se han convertido también en una extremada situación complicada, muy, muy grave, de ese migrante venezolano, y no solo migrante venezolano, sino de otras nacionalidades también, donde se han venido afectando, huyendo de la crisis, huyendo de ese gobierno de facto de Nicolás Maduro, donde no encuentran la posibilidad de darle un bienestar a su familia. Salen a buscar un mejor destino, salen a cruzar unas fronteras, van a pie, se encuentran con una cantidad de situaciones en el recorrido. No llevan comida, no llevan agua, no llevan abrigos, se encuentran con temperaturas tanto frías como calientes, la inclemencia del mismo ser humano que se encuentran también en las carreteras, que no les brindan el apoyo, la xenofobia, la aporofobia, o sea, una serie de complicaciones que llevan a esto. Así pues se ha venido denotando cómo pierden la vida esos venezolanos huyendo de su propio país, dejando todo eso que construyeron durante muchos años, su trabajo, su familia, dejando sus bienes materiales donde podían estar en mejores condiciones, porque el gobierno no les brinda absolutamente nada. Y en horas de la mañana hablábamos con Alan Peralta en el programa Para Aruba, donde se muestra esa inclemencia y también se muestra que el pueblo venezolano tiene que reaccionar ante esta situación, que no es simple, que sabemos que el gobierno lleva una parte de culpabilidad, pero como pueblo también llevamos parte de culpabilidad por subir a estas personas a que nos gobiernen y permitir también que nos manejen como marionetas. Sí, bueno, Nancy, con respecto a eso, recordemos también, primero que ya llevamos 15 meses con bastantes limitaciones de movilidad en todas las fronteras de América del Sur, ¿no? Colombia, a pesar de estar cerradas las fronteras, no ha mermado de verdad el flujo de migrantes. Lo mencionaba uno de los diputados, que de 5.6 fácil se puede incrementar a 7 millones. Estamos todos los días narrando cómo en economía, en agroproducción, en cualquier clase de comercio, en salud, en educación, siempre se ve afectado de alguna manera cualquier rubro. Ahora bien, desde hace mucho tiempo el venezolano no ha podido elegir a sus gobernantes realmente con transparencia, claridad, con confianza, ¿sí? Por el mismo tema de que este gobierno no actúa como una dictadura frontal, lo decía nuestro invitado, de simplemente cerrar y decir soy un dictador, sino es una dictadura sistemática disfrazada, en donde supuestamente hay libertad de gobierno, supuestamente hay poderes ejecutivo, legislativo, electoral, y no los hay. Siguen siendo una extensión de la oficina de Maduro. Esos son las marionetas. Y en sí. Siempre Venezuela siempre. Vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, desde acá, desde Arauca,
Vamos a revisar algunas informaciones de interés local. Se confirma paro cívico por 8 días en el departamento de Arauca. Organizaciones sociales del Centro Oriente de Colombia, Bernardo Argüello, confirmaron para medios locales que este miércoles 26 de mayo se adelantará un paro cívico en el departamento de Arauca, el cual se extenderá por 8 días en apoyo al paro nacional que se vive en Colombia. Bueno, por 8 días estará esta situación, por lo que es importante que los ciudadanos del departamento tomen las previsiones necesarias para no verse afectados por esta medida de paro en nuestro departamento. También, amigos, quiero informarles o comentarles de algunos acontecimientos en Venezuela. Y bueno, la mesa o la parte de la oposición viene sentándose o presentándole al país un plan para de salvación nacional que permita una salida por la vía electoral de ese régimen. También es importante destacar que la situación económica de Venezuela cada día está más difícil. Experto señala que el dólar paralelo podría llegar entre 8 y 15 millones a fin de año. O sea, esta situación vendría pues a afectar de manera muy fuerte a la economía del país. Luis Bárcenas aseguró que si no se hacen cambios en el panorama económico venezolano, el dólar paralelo podría tener un alza de entre 8 y 15 millones de bolívares al final del año. Por el tema de la vacunación y sanciones, no espero que la economía venezolana crezca este año. Puede que caiga un 5% o que se mantenga igual que el año pasado, explicó el representante de Ecoanalítica, Luis Bárcenas. Bueno, amigos, realmente el panorama económico para Venezuela no es nada alentador. Cada día son más las penas y las dificultades que a nivel económico están presentando nuestros hermanos venezolanos, nuestros paisanos venezolanos, y unado a eso también, amigos, la situación del COVID, la situación de las medidas sanitarias para contrarrestar el COVID en Venezuela. Bueno, también mucho escepticismo causa el llamado de elecciones. Algunos dirigentes destacan, y así lo hemos dicho, lo hemos constatado en algunas conversaciones con dirigentes de Venezuela, que dicen que se ha desatado una fiebre de candidaturas, específicamente así nos los comentaban, una fiebre de candidaturas que ponen de manifiesto el interés de los políticos a llegar a un cargo de posición que les permita tener una posición en Venezuela. Algunos dicen que, bueno, ¿con qué interés para resolver los problemas del país? Bueno, es la gran interrogante que tenemos allí, que nos dejan pues algunos voceros de la oposición que no están de acuerdo con ir a un proceso de elecciones que posiblemente ya tenga resultados contados o cantados, ¿no? Es la palabra. También hay una nota donde piden activar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. César Pérez Vivas, exgobernador del Táchira, dijo que inscribieron una agrupación de ciudadanos que se encargará de llevar adelante el proceso
En este caso es una oportunidad que se abre para darle una solución a la crisis por una vía electoral. César Pérez Vivas indicó que el Movimiento Venezolano por el Revocatorio consignó un documento ante el CNE en el que se solicita la activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro y la inscripción de la agrupación de ciudadanos que llevará adelante este proceso. En este caso es una oportunidad que se abre para darle una solución a la crisis por la vía electoral, señaló el exgobernador del Táchira y que forma parte de esta iniciativa. Es un proceso de naturaleza ciudadana que va más allá de los partidos. Estaremos todos los sectores que se sientan identificados con esta alternativa, estaremos allí involucrados en la solicitud de referéndum revocatorio. Bueno, la experiencia, amigos, nos ha dicho también que los procesos revocatorios en Venezuela, como fue el último caso contra Nicolás Maduro, contra la gestión de Nicolás Maduro, fue torpedeado por las mismas autoridades, por el mismo gobierno, que hicieron lo imposible para evitarlo, hasta puntos para confirmar la firma en recónditos lugares de Venezuela. Todas estas cosas la gente siente como son argumentos para la gente pensar que ese posible proceso electoral no conduzca pues a mejoras de la situación de los venezolanos. Por otra parte, Américo de Gracia anunció fecha y hora de su regreso a Venezuela. Recuerden ustedes que Américo de Gracia aspira ser candidato a la gobernación del estado Bolívar, estado minero de Venezuela. El dirigente señaló que la oposición debe organizarse para establecer candidaturas únicas y unitarias a las próximas elecciones del 21 de noviembre, las cuales podrían ser definidas en unas primarias. Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional elegida en el 2015, anunció el lunes 24 de mayo la fecha y hora en la que regresará a Venezuela tras mantenerse exiliado en Italia desde el 2019. Afirmó Américo de Gracia: regreso a Venezuela el jueves 10 de junio a las 7:30 am por Maiquetía. Así lo destacó en sus redes sociales en Twitter. Américo de Gracia hace unas semanas que está dispuesto a participar en las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre. Mis amigos, es todo por el momento. Gracias por estar con nosotros. Recuerden también que nos puede seguir en nuestra página de Facebook, Siempre Venezuela Radio. A ustedes, Gaby y Nancy, será hasta un nuevo contacto. Amigos, desde esta zona reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, y Estados Unidos traslada a la oposición su apoyo a una solución negociada. Linda Thomas Greenfield, embajadora ante la ONU, se reunió en Ecuador con el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y Julio Borges, representante para Asuntos Exteriores de Juan Guaidó. Pues la embajadora de Estados Unidos ante la ONU trasladó a los representantes de la oposición venezolana el apoyo de Washington a una solución bien negociada. El propósito es que se logren unas elecciones libres y justas. Además, informó que desde la oficina pues se empieza a mover este tipo de apoyo desde Washington. Thomas Greenfield, quien viajó a Ecuador para encabezar la delegación de Estados Unidos en la investidura del presidente Guillermo Lasso, se reunió con Leopoldo López. También tuvo un encuentro con Julio Borges, el representante para Asuntos Exteriores de Juan Guaidó. La diplomática pues ha venido subrayando en esta cita el apoyo de Estados Unidos a una solución negociada que lleve a unas elecciones libres y justas en Venezuela. También ha indicado en el comunicado la portavoz de la misión estadounidense ante las Naciones Unidas, Olivia Dalton. Dalton también informó que las dos partes pues se han mostrado con muchos acuerdos, además con la gran importancia de impulsar el consenso internacional
en apoyo de un retorno a la democracia, que es lo que se ha venido buscando en Venezuela y que se busca esas elecciones libres, justas y además recobrar la democracia de Venezuela. Por ello, pues estos esfuerzos se centrarán en la crisis humanitaria y en los derechos humanos de Venezuela, esos derechos humanos que se han perdido y que según esta dictadura dice que no existen casos de violación de derechos humanos, que no existen casos de lesa humanidad. Pues Thomas Greenfield en este sentido recalcó el gran compromiso que tiene Washington para apoyar al pueblo de Venezuela. Y el mensaje de la embajadora va en línea con lo expresado hasta ahora por la administración de John Biden, que ha defendido la necesidad de una solución integral y además negociada. El gobierno de Biden pues hasta ahora no ha modificado su política hacia Venezuela respecto a su predecesor Donald Trump. Por ello, pues Estados Unidos sigue reconociendo como mandatario interino de la oposición a Juan Guaidó, quien fue proclamado en enero del 2019. En febrero pasado, la administración de Biden pues señaló que no esperaba establecer ningún contacto directo con Nicolás Maduro en el corto plazo. También ha indicado que seguirá reconociendo a Juan Guaidó como el interlocutor de Venezuela. Así, pues lo ha venido reiterando la administración de John Biden, y además en este mensaje que la embajadora deja, se necesita y es una necesidad la solución integral y negociada para que Venezuela pueda tener elecciones libres, justas y podamos tener una democracia, podamos llegar a tener un nuevo país. Pero para eso hay que realizar muchísimo trabajo para poder lograr este tipo de apoyo y este apoyo a esa solución negociada. Y así, con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales, de la página web. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas en esta segunda hora, con enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, en las redes sociales a Alex Meneses, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde.